Shh. Escucha, hay algo debajo de la cama. A ti, si te ofrecieran 50,000 pesos, unos guaqueros, ¿aceptarías que escarben en tus terrenos para sacar supuestamente un tesoro? Hay quienes creen que encontrar un tesoro enterrado es cuestión de suerte, de dinero fácil, de una bendición caída del cielo. Pero en muchos lugares de México, sobre todo en tierras viejas, se dice algo muy distinto, que hay cosas enterradas que no están hechas para los vivos. Hace muchos años, en unas tierras de Guanajuato, unos guaqueros llegaron desde Colombia, buscando una olla llena de monedas antiguas. La encontraron, se la llevaron y dejaron algo más enterrado en el lugar. Algo que no estaba dispuesto a perder lo que le pertenecía. Esta no es una leyenda, es lo que pasó en mi familia, la noche en que un tesoro nos costó la vida de mi hermano. Me llamo Juan, y lo que les voy a contar pasó hace muchos años, cuando yo era apenas un muchacho. Ahora tengo hijos, y cada vez que veo a mi hijo menor dormir, no puedo evitar acordarme de mi hermano menor, del que perdimos por culpa de algo que nunca debimos sacar de la tierra. Todo esto ocurrió en unas tierras de mi padre, allá en Guanajuato. Mi padre era un hombre trabajador. Tenía unas parcelas donde sembraba maíz y frijol. No éramos ricos, pero nunca nos faltaba la comida. La tierra siempre había respondido bien, hasta el día que llegaron esos hombres. Eran 3 guaqueros. Se decían que venían de Colombia. Habían llegado una mañana en una camioneta vieja, llenos de tierra, con botas gastadas y un acento extraño. Yo estaba ayudándole a mi padre cuando se acercaron. «Buenas, patrón. Veníamos a hablar con usted», le dijo uno. Le explicaron que buscaban permiso para excavar en sus tierras. Decían que ahí había algo enterrado, algo antiguo. Mi padre lo miró como si estuvieran locos. «¿Y quién les dijo eso?», les preguntó. Los hombres se miraron entre ellos, pero nunca respondieron. Solo le dijeron que habían viajado desde Colombia, porque ahí alguien les había dicho que había un tesoro enterrado, que ellos se dedicaban a eso, a buscar tesoros, antigüedades y esas cosas, que ese era su trabajo y de eso vivían, que por eso estaban buscando a mi padre, para ver si les daba autorización de excavar ahí. Mi padre los corrió ese mismo día, pero no se fueron. Volvieron al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente día. Durante casi una semana siguieron insistiendo, hasta que un día le dijeron algo que todavía recuerdo perfectamente. «Oiga, mi parcero, si encontramos algo, le damos su parte. Pero escuche bien, ese dinero no es para malgastarlo. Si lo recibe mal, así mismo lo va a perder. Así que, ¿qué dice mi parce? ¿Acepta? Que al cabo le va a hacer muy bien ese dinerito». A mi padre eso le dio risa, pero de tanto insistir, mi padre aceptó. Les dio permiso, y ahí empezó todo. Durante varios días estuvieron excavando. Abrían hoyos por todos lados. Nosotros los mirábamos trabajar desde lejos, pero no encontraba nada. Hasta que una semana después, uno de ellos gritó. Corrimos hacia el lugar y vimos que habían sacado algo de la tierra. Era una olla de barro muy vieja, llena de tierra. La sacaron con mucho cuidado. Recuerdo muy bien que me sorprendí, pues nunca había mirado un hoyo tan grande. Al señor lo tuvieron que sacar con una cuerda, pues no alcanzaba a subir por él mismo. Cuando abrieron la olla, dentro había monedas, pero no eran monedas normales. Eran diferentes. Se miraban antiguas, eran de un color negro. Tenían símbolos grabados que ninguno de nosotros pudo reconocer. Recuerdo que los guaqueros se quedaron mirando entre ellos y comenzaron a rezar, pero no era una oración normal, así como lo hacemos todos. Era algo raro, en voz baja y en otro idioma.
Uno de ellos sacó un polvo y lo tiró alrededor de la olla y siguió rezando. Hicieron una pequeña danza. Mi padre le preguntó que qué estaba haciendo. Al terminar, uno de ellos le dijo: "No es nada, es solamente un ritual, un agradecimiento por lo que encontramos". Ni mi padre ni yo lo pudimos entender, pero bueno, pensamos que tal vez eran costumbres de allá de donde vienen. Recuerdo que se llevaron todas las monedas y a mi padre le dieron 50,000 pesos. Para nosotros en ese tiempo era mucho dinero. Mi padre al verlo se sorprendió y se alegró tanto. Dijo que ahora sí iba a poder arreglar la camioneta y cosas de la casa, que ese dinero nos iba a ayudar mucho. Pero lo que nunca supimos es que junto con ese dinero nos dejaron algo más, una maldición. Pasaron unas semanas y mi padre empezó a decir que veía a un hombre en el campo, exactamente en el lugar donde habían sacado la olla. Decía que lo miraba ahí parado, mirando hacia el hoyo, o bueno, a lo que quedaba de hoyo. Pensó que tal vez era alguien más, o alguien que había escuchado el rumor, o que esos señores, los guaqueros, les habían dicho a otros. Pero cuando iba a ver quién era, no había nadie. Así pasaron varias veces. Lo miraba, y cuando iba a revisar, estaba todo solo. No había nadie. Mi padre comenzó a soñar con ese hombre. Decía que lo miraba parado al pie de su cama. Dice que no le hablaba, no hacía nada. Solo estaba ahí parado, mirándolo. Sus ojos eran de color rojo, pero un rojo intenso, y que se sentía una vibra demasiado pesada, que lo hacía sentirse mal, y como si ese hombre le quitara las fuerzas, las ganas de vivir, incluso hasta su propia alma. Es así como lo explicaba mi papá. Con el tiempo, mi padre comenzó a enfermar. Se despertaba sudando, gritando. Decía que ese hombre quería llevárselo. Mi madre se asustó tanto que decidió llevarlo con un chamán, que supuestamente vivía en un pueblo cercano, allá para el monte. Cuando lo encontraron, le dijeron todo. El chamán solamente escuchaba y les dijo: "Sí, ya he escuchado de esas personas. Ese ritual que hicieron no es para agradecer, sino para protegerlos a ellos. ¿De qué? De los seres que cuidan los tesoros. Se les dice guardianes. Eso viene desde hace ya muchos, muchos años. Eso lo hacían antes para cuidar tesoros de los reyes, de la gente con mucho poder. Hacían rituales donde invocaban a seres que cuidaban sus tesoros, los mentados guardianes. Por eso no es bueno escarbar y sacar cosas que no nos pertenecen, o que incluso, antes de que ustedes llegaran, protegieron esas tierras y esas monedas, esa olla que sacaron. Fue una ofrenda para alguien o algo". El chamán les dijo a mis padres que los guaqueros sabían eso. Por eso hicieron ese ritual, su protección para ellos, y que mi padre había sido el único que había quedado expuesto. Que a mí no me afectó tanto porque yo tenía un ángel que me cuidaba y que me sigue cuidando. Por eso solo afectó a mi padre. El chamán le dijo que debía hacer algo muy específico. Durante 7 noches, debía ir exactamente al lugar donde sacaron la olla. Ahí tenía que prender fuego, decir una oración y apagarlo con agua bendita. Era la única forma de calmar al guardián o al ente que lo estaba atormentando. Mi padre obedeció. Yo lo acompañé algunas noches, pues mi madre no lo dejaba ir solo y me mandaba a mí. Aunque me diera miedo, iba atrás de mi padre. Recuerdo bien que el aire se sentía pesado, frío. Se sentía como si alguien nos estuviera mirando desde la oscuridad. En cuanto llegábamos, mi padre hacía el ritual. Prendía la leña
decía la oración y apagaba el fuego con agua bendita. Después regresábamos a casa, sin decir nada, ni una sola palabra. Con los días, mi padre comenzó a mejorar. Volvió el color a su cara, dejó de tener pesadillas y al mes parecía completamente curado. Pensamos que todo había terminado, pero el chamán había dicho algo más, algo que a mis padres en ese momento se les había olvidado, pues estaban concentrados en curar a mi padre. El chamán les había dicho que ese guardián, o el ente, siempre cobraba algo, que nunca se iban solos, y que tendría que darle una ofrenda, una cabra, una gallina, que la enterrara ahí mismo, donde habían sacado el tesoro. Pero mis padres inconscientemente lo olvidaron. Aquí en esta parte de la historia es donde me duele, porque esa maldita cosa, ese maldito guardián, se llevó a mi hermano. Una noche estábamos todos dormidos, cuando mi mamá se levantó al baño. Notó que no estaba mi hermano. Comenzó a buscarlo y nos despertó a todos. Lo comenzamos a buscar. Duramos horas buscándolo. Mi padre fue el que lo encontró, en el mismo lugar donde habían sacado la olla, tirado en el suelo, sin heridas. Pero tenía algo que a mí y a mis hermanos nos perturbó. Nos traumó al verlo completamente blanco, como si no tuviera ninguna gota de sangre. Y su cara tenía una expresión de miedo, de asombro. Tenía la boca abierta, como si se lo hubiera pasado gritando al más no poder. Sus ojos estaban completamente blancos. Su cara tenía una expresión de terror. Pobre de mi hermano. ¿Quién sabe qué habrá mirado, que lo dejó paralizado antes de morir? Mi padre se salvó, pero mi hermano no. Todo por 50,000 pesos. Después de eso, la tierra cambió. El maíz ya no crecía. Las plantas se secaban. Era como si la tierra estuviera muerta. Pero yo sí recuerdo. Recuerdo a ese hombre. Recuerdo esa olla. Y recuerdo la cara de mi hermano cuando lo encontramos. Hoy tengo hijos. Y jamás permitiría que alguien excavara en mis tierras buscando tesoros. Porque algunas cosas no están enterradas para que las encontremos. Están enterradas para que nunca las saquemos. Espero y mi hermano esté descansando en paz. Y esos malditos les llegue su karma, tarde o temprano. Y ese ente, ese guardián, nunca salga de ahí. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido esta historia? ¿Tú permitirías que alguien escarbara y por dinero se llevaran a alguien de tu familia? Déjanos saber qué opinas en la caja de comentarios. No olvides darle like y suscribirte si aún no lo has hecho, para seguirnos viendo en otro episodio de Debajo de la Cama.